pero quería descansar un poco porque tuve una noche bastante larga en el trabajo. Bueno, Muy bien. sí, estábamos en la unidad 3 y 4, pero antes de comenzar a desarrollar la unidad número 3 y 4, quería hacer un pequeño repaso, aclaración de temas que vamos a hacer. En nuestro cuerpo, sí, existen sustancias endógenas, ¿sí? Son las sustancias que regulan nuestro organismo. Bueno, y las sustancias exógenas son los medicamentos, que nos ayudan a regular nuestro organismo cuando hay una irregularidad o un desequilibrio en ellos. ¿Qué hace un medicamento agonista? El medicamento agonista lo que hace es igualar o aumentar, ¿sí?, estas reacciones que hace el organismo. Por lo contrario, una medicación antagonista lo que hace es bloquear o disminuir la reacción. Bien. Bueno, allí vimos los neurotransmisores. Mucha medicación que se utiliza en terapia intensiva, vimos adrenalina, noradrenalina. Bueno, también vimos aquella medicación antagonista para pacientes intensos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver algunos medicamentos un poco más conocidos, o mejor dicho, medicamentos que utilizamos más nosotros, ¿sí?, que conseguimos en la farmacia. Estos son los autocaides, ¿sí? Vamos a comenzar con la unidad número 3, que son los autocaides. ¿Qué son los autocaides? Eh, Son aquellas sustancias que se encargan de dos cosas: reacción inflamatoria y alergia, ¿sí? Hay muchos autocaides. Ahora vamos a ver 4 o 5, que es lo que nos menciona aquí la punta. ¿Sí? Por ejemplo, la histamina, la serotonina, las bradiquinas, las prostaglandinas. Bueno, hay un montón. Ahora vamos a ver la primera, que es la histamina, ¿sí? La histamina es un autocaide y la función que tiene es la reacción inflamatoria. Y actúa sobre dos receptores, sobre el receptor H1 y sobre el receptor H2. Vamos a recordar, para entrar en contexto, esto de los receptores. Cuando una medicación ingresa al organismo, hay células que están esperando recibir esa medicación, ¿sí? Y reciben la medicación para hacer el efecto que tiene que hacer. Eso hablamos cuando hablamos de receptores. Bueno, la histamina actúa sobre los receptores H1 y H2. Los de H1 tienen que ver con la reacción inflamatoria, y los H2 tienen que ver con los jugos gástricos que hay dentro del estómago, ¿sí? Vamos a hablar de los dos. Del primero es el H1, reacción inflamatoria. ¿Qué pasa cuando nosotros nos golpeamos? Van a ver ustedes que se produce una inflamación. ¿Y qué es una inflamación? ¿Cuáles son las características que tiene la inflamación? Los signos que tiene esa inflamación. Bueno, dolor, rubor, porque se pone toda roja la zona, ¿sí?, calor y edema. Recordemos que el edema es la acumulación del líquido extracelular, ¿sí? Esto es, dicho de manera, cuando se hincha, ¿sí? Pero nosotros no decimos hinchazón, decimos edema. Esa es la forma correcta de decir, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los signos, repetimos, de la inflamación? Esto es el edema, el enrojecimiento y el calor, ¿sí? Eso ocurre cuando nos golpeamos. Es una reacción inflamatoria. ¿Bien? ¿Qué hacemos? Y necesitamos medicamentos para calmar este dolor, ¿sí?, para que se deshinche la zona, ¿sí?, para que se enfríe. Bueno, acá donde aparecen estos medicamentos de autocaide de la histamina. O sea, necesitamos un antagonista
la histamina, ¿sí? Porque la histamina lo que hace es provocar la inflamación. Y nosotros queremos hacer lo contrario. Y si nosotros queremos hacer lo contrario, ¿qué necesitamos? Un antagonista. Bueno, ¿cuáles son los antagonistas del H1? Bueno, el más conocido es el Benadryl, ¿sí? Incluso el Benadryl se lo utiliza mucho para los niños, se le da mucho a los niños. El nombre químico es difenidramina, ¿sí? Pero también es conocido como Benadryl, que es marca comercial. Pero está dentro de los clásicos. Van a encontrar en el examen que le va a pedir cuáles son los clásicos y cuáles son los modernos, ¿sí? De estos inhibidores. Perdón, no inhibidores, antihistamínico H1. ¿Sí? Bueno, la difenidramina está dentro de los clásicos. Además, ahí en el apunte van a encontrar hidroxicina, clorfeniramina, clemastina, hay muchos. Yo nombré el más conocido que es la difenidramina, ¿sí? Y dentro de los modernos, el que más se utiliza es la loratadina, la desloratadina, la levocetiricina, astemisol, también tenemos muchos, hay una lista acá. La loratadina, la desloratadina es la que utilizamos primero cuando se nos tapa la nariz, se nos inflama la nariz. Bueno, nosotros tomamos una desloratadina, ¿y qué pasa? Se desinflama la nariz, ¿sí? Y podemos respirar, se nos destapa, como decimos comúnmente, ¿no? Pero cuando se nos tapa la nariz, no es que se nos tapa de mocos, no, se inflaman las paredes de la nariz, se inflaman, entonces se tapa, no, se obstruye la luz que hay porque que procura el aire que entra y sale, entonces esa inflamación no nos permite respirar. Nos tomamos una desloratadina y santo remedio. ¿Cuál es la fundamentación, la explicación de por qué se nos desinflama? Bueno, porque la desloratadina es un antagonista de la histamina. Es el antagonista de la inflamación, desinflama. ¿Sí? Entonces, recuerden que dentro de estos antihistamínicos tenemos los clásicos y los modernos. ¿Sí? Recuérdenlo eso porque les preguntan en el examen. Bueno, yo les había dicho que la autocaide histamina actuaba como reacción inflamatoria, pero también en la producción de jugo gástrico a nivel de receptores H2 en el estómago. H1 inflamatoria, H2 jugos gástricos en el estómago. ¿Qué tomamos cuando tenemos un problema digestivo? Ranitidina. Esta es la más conocida de todas. Tenemos muchos trastornos gástricos. Tenemos medicación que son antiácidos, otros que son citoprotectores, ¿sí? Otros que son antimuscarínicos, y tenemos los antihistamínicos H2, que son los que estamos viendo ahora, ¿sí? O sea que de todos los trastornos gástricos, y hay otro más que se llama inhibidores de la bomba de protones. Dentro de todos los trastornos gástricos que te acabo de nombrar, ¿sí? Hay uno que es el antihistamínico H2, y acá es donde entra la ranitidina. ¿Sí? Los inhibidores de la bomba de protones son, por ejemplo, el omeprazol. Los antimuscarínicos son darifasa. Los citoproteicos son el citoprostol, ¿sí? Y los antiácidos son bicarbonato de sodio. Estos que acabo de mencionar son los problemas gástricos, ¿no? Y dentro de los problemas gástricos tenemos un antagonista de histamina, que es el antihistamínico H2, ranitidina. ¿Bien? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien? Lulu, ayúdame si hay alguna pregunta ahí en el chat.
Por el momento no hay ninguna pregunta. Bueno, muy bien. Continuamos con más autocálidos. Vamos a hablar ahora de las prostaglandinas. Qué difícil son nombrar. Las prostaglandinas, hay que leerlas para poder verbalizarlas. Bueno, ¿de qué se encargan las prostaglandinas? Son mediadoras del dolor. ¿Sí? Generalmente se utiliza en enfermedades articulares. El dolor, el calor, el rubor, el edema, ¿sí? O sea que también está relacionada con la autocaide que vimos recién, la vitamina. También tiene que ver con las reacciones inflamatorias, ¿sí? También por eso vamos a ver acá mucha medicación conocida, más conocida de todas las que vimos ayer, ¿sí? Hay algunas agonistas de las prostaglandinas que no se utilizan mucho, pero sí se utilizan en algunos casos especiales. Acordamos que agonista imita o aumenta una reacción del organismo. Bueno, eh, hay algunas agonistas de estas prostaglandinas, ¿sí? Que se encargan, por ejemplo, de estimular la maduración del cuello uterino, ¿sí? Otras aumentan la producción de mucus gástrico y hacen citoprotección, ¿sí? Como por ejemplo el misoprostol, que es el que mencionamos en la autocaide anterior, ¿sí? Otros controlan la producción del humor acuoso, disminuyen la presión intraocular. Bueno, y otros funcionan para la disfunción eréctil, ¿sí? Bueno, estos son los agonistas de la autocaide prostaglandina que no se utilizan mucho. Lo que más se utiliza son antagonistas, ¿sí? Ahí pregunta una compañera que es el humor acuoso. Se dice humor líquido, ¿sabes? Dentro del cuerpo tenemos muchos líquidos. Por tanto, el humor acuoso es otro líquido que tenemos dentro del organismo. Me perdí, ¿de qué estaba hablando? Ah, de los antagonistas. Bueno, los antagonistas de las prostaglandinas tienen un gran efecto antiinflamatorio. Se utilizan como analgésicos, como antipiéticos. ¿Qué es antipiético? ¿La epilexia qué es? La epilexia es la fiebre. ¿Bien? Bueno, también, además de ser un analgésico, es un antipirético. Antiartríticos y antiinflamatorios. Son los fármacos que más se utilizan en el mundo entero para controlar, ¿sí? Ahí vamos a ver algunos ejemplos de ellos. Van a ver que son un montón, ¿sí? Y son los que más utilizan. Los famosos analgésicos. Esos son. Bueno, ¿cuál es el problema que tienen estos antagonistas de este autocaide? Estos antiprostaglandínicos. El problema que tienen es que causan gastritis, causan úlceras gástricas, ¿sí? Esta es una reacción no deseable que tiene esta medicación. Te cura por un lado, pero te afecta por otro. Por ejemplo, el diclofenac se utiliza en tratamientos no mayores a 7 días. Vos tomás diclofenac por más de 7 días y si te provoca una úlcera gástrica, ¿sí? Es un efecto adverso, es un efecto secundario. Bien. Bueno, por eso generalmente cuando se toman muchos analgésicos, ¿sí? También se toman o muchos antibióticos que también afectan la parte física, que se toma paralelamente. Se toman ranitidina, ¿sí? O omeprazol, que la vimos en la autocaide anterior, ¿sí? Para poder contrarrestar este problema gástrico. O sea que acá ya empezamos a ver combinaciones de medicamentos. Me tomo un analgésico o me tomo un antibiótico, como la van a ver en la próxima
en las próximas unidades, ¿sí? Que no entran en el parcial, pero los antibióticos también provocan problemas gástricos. Y bueno, cuando se utilizan analgésicos o antibióticos, también son protectores gástricos. Emi, Hay un María micrófono consulta abierto. cuál. Sí, María consulta cuál fue el último que nombraste. El último de que, ay, perdón. Ah, perdón. Eh, ¿Se me escucha? sí, Vos sí, nombraste María. antiinflamatorios, antipiréticos, antiartríticos y ¿qué otro más? An- sí, antiinflamatorios en general. ¿Sí? Eso es cuando hablo del efecto antiinflamatorio. ¿Sí, María? Después, vamos a ver otro efecto más. Estaba diciendo que causan gastritis. Bueno, muy bien. Eh, Me olvidé de decirles que esta alcaide es inhibidora de dos enzimas, ¿sí? COX-1 y COX-2. Así se llaman, ¿sí? Son unas enzimas. Y esta alcaide inhiben estas dos enzimas, ¿sí? Muy bien. Lo que yo le mencioné recién, eh, no le mencioné los ejemplos, ¿sí? Que son, por ejemplo, las aspirinas, el ibuprofeno, el naproxeno, el piroxicam y el diclofenac, ¿sí? Estos son algunos de los ejemplos eh, de este antiprostaglandínicos. Pregunta Alejandra si podés Bueno, explicar COX-1 y COX-2. ¿sí? Son el COX-1 y COX-2 son enzimas que tenemos en nuestro organismo, ¿sí? Que provocan reacciones inflamatorias. Entonces, aparece de esto que inhibe el COX-1 y el COX-2 y provoca esta reacción antiinflamatoria, antipirética y demás. Estos dos, COX-1 y COX-2, se llaman AINE, ¿sí? Así se denomina. Estas enzimas COX-1 y COX-2 se denominan AINE. Eh, los principales AINE, que la acabo de mencionar recién, son el ibuprofeno, el naproxeno, el piroxicam y el diclofenac, ¿sí? Los AINES, entonces, ¿qué son? Son medicamentos que actúan inhibiendo estas enzimas que les acabo de mencionar, COX-1 y COX-2. Entonces, ¿qué pasa cuando yo utilizo estos AINES que disminuyen la enzima COX-1 y COX-2? ¿Qué pasa? Disminuyen las prostaglandinas, que es el autocaide que estamos viendo, y consecuentemente disminuye el dolor. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí? COX-1 y COX-2 son enzimas. Los medicamentos, los AINE, son los que actúan inhibiendo estas enzimas. Entonces, al inhibir esta enzima, se produce un antagonismo y disminuye el autocaide de prostaglandina. Y como cuando disminuye este autocaide de prostaglandina, baja el dolor. Hay una publicidad hace mucho, no es, estaba en la pasada, que decía, doctor, sin inflamación no se va, el dolor vuelve. Muy acertada la publicidad. Y lo llamaba el médico por teléfono a toda hora, o el farmacéutico era, farmacéutico. Sin inflamación no se va, el dolor vuelve. Entonces necesitamos
estos antiinflamatorios para que el dolor desaparezca. Y bueno, justamente están estos, los famosos diclofenac, ibuprofeno, naproxeno, que como le dije recién, tiene otro efecto, un efecto secundario, ¿no es cierto?, que es la gastritis, las úlceras gástricas. Muy bien, hay algunos medicamentos, ¿sí?, que son antiprostaglandínicos, que solamente inhibe la enzima COX-2. Lo bueno de esto, que inhiba solamente la enzima COX-2, ¿sí?, que no tiene los efectos indeseables de la gastroenteritis. Bueno, ¿cuáles son los más utilizados? La aspirina, que es el ácido acetilsalicílico, el acetaminofeno, o llamado comercialmente paracetamol, el ibuprofeno, que tiene una marca comercial, la dipirona, o novalgina, ¿sí?, el naproxeno, el piroxicam y el... Estos son los medicamentos que inhiben la enzima COX. Y hay otros medicamentos selectivamente la enzima COX-2, solamente la enzima COX-2, ¿sí?, que se llaman clorinato de lisina, que es la dorixina, nimucine, nabumetone, meloxicam, que es uno de los más conocidos. Bueno, todo eso Emi, actúan solamente COX-2. ¿podrías decirlo de nuevo porque Bueno, se te cortó justo? bueno, que hay medicamentos que actúan, que inhiben la enzima COX-1 y que inhiben la enzima COX-2. Pero hay otros medicamentos que solamente inhiben la enzima COX-2. La ventaja que tiene es de que no producen los problemas gástricos, ¿sí? Y estos son la dorixina, el nimesuride, el meloxicam, ¿sí? Están todos en la punta, no se preocupen, está todo escrito ahí. Bueno, ya vimos entonces dos autocaines, la histamina y la prostaglandina, ¿sí? Vamos a ver uno más. Vamos a ver los leucotrienos y los antileucotrienos. ¿A dónde trabajan estos autocaines? Trabajan a nivel bronquial, ¿sí? También tiene que ver con una inflamación, como lo que vimos antes, pero esto es una inflamación alérgica, especialmente a nivel bronquial, ¿sí? Se usan generalmente cuando hay broncoespasmos. No sé si sabe lo que es un broncoespasmo. El broncoespasmo es cuando hay una inflamación de las vías aéreas por donde circula el aire, ¿sí?, que inhalamos, exhalamos, y al haber una inflamación de las vías aéreas, disminuye la entrada de oxígeno al organismo, ¿sí? Entonces, necesitamos desinflamar esta zona, ¿sí? Bueno, por eso tenemos este autocaine que es leucotrienos y antileucotrienos. ¿Cuál es el que más se utiliza para contrarrestar este autocaine? Para que se desinflame los bronquios, el Montelukast. Ese es el que más se utiliza, el Montelukast. Tenés otro que empieza con Z, se llama Zafirlukast. Los dos terminan con Lucas, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Entendieron lo que es una inflamación a nivel bronquial, verdad?
que yo les mencioné, un broncoespasmo. Simplemente es eso, el leucotrieno. Y para contrarrestarlo, el antagonista, tenemos el montelukast y el sulfilukast, que disminuyen la inflamación de los bronquios. Vamos a pasar al último auto, que es la serotonina. Esta serotonina estimula la motilidad gastrointestinal. Esta actúa a nivel gastrointestinal. Porque se acuerdan que yo les dije al principio que los autokaides que íbamos a ver producían reacciones inflamatorias, ¿sí? Pero también trabajaban en la motilidad gastrointestinal. Bueno, es una de ellas que trabaja en motilidad gastrointestinal. El autokaide serotonina, ¿sí? Bueno, por último, antes de pasar a la siguiente unidad, ¿sí? Dice que hay otros antagonistas de autokaides a estudiar, ¿sí? Y estos son los antiinflamatorios esteroides. El principal antiinflamatorio es, porque tenemos los antiinflamatorios no esteroides y los antiinflamatorios esteroides. Los antiinflamatorios no esteroides son los AINE, que yo les mencioné antes, ¿sí? Los AINE que inhiben las enzimas COX-1 y COX-2, ¿sí? Esos son los antiinflamatorios no esteroides, ¿sí? Pero tenemos otros antiinflamatorios que son esteroides, no son AINES. Estos son lo contrario a los AINES. ¿Sí? Y se les llama comúnmente cortisol. Son los glucocorticoides o los corticosteroides. ¿Sí? Estos antiinflamatorios son muy potentes, ¿sí? Bloquean de manera muy eficiente la prostaglandina, los leucotrienos y la histamina, ¿sí? Solo que por ser derivados hormonales tienen otras reacciones sistémicas que generan una gran cantidad de efectos indeseables, ¿sí? Por eso no se utilizan mucho estos corticoides, ¿sí? ¿Y cuáles son? Cuando veamos hormonas, lo vamos a ver más adelante, pero yo les voy a mencionar algunos, como la hidrocortisona, la metilprednisolona, la prednisolona, la dexametasona, ¿sí? Y la betametasona, el budesonide, la fluticasona. Esa medicación la van a ver muchísimo ustedes, ¿sí? La van a ver que se utilizan en las instituciones hospitalarias, ¿sí? En las clínicas, en los hospitales. Estos son antiinflamatorios esteroides, ¿sí? Que como les dije recién, tienen una gran cantidad de efectos indeseables. Por eso, cuando se administra esta medicación clínica en hospitales, lo que se hace es colocar otra medicación que antagonice a esta. ¿Qué significa que antagonice a esta? Y bueno, que elimine o contrarreste estos otros factores indeseables, ¿sí? Bueno, en el próximo tema, que vamos a ver ahora que es hormonas, vamos a ver también estos corticoides, ¿sí? Que les acabo de mencionar, ¿sí? Que son esteroides. Tenemos los antiinflamatorios no esteroides, denominados AI, que son todos esteroides, y los esteroides, que son estos que les acabo de mencionar. Bueno, terminamos con la unidad número 3. Esta es la cortita, no era tan larga como las de ayer. Y la cual es más corta todavía porque son poquitas las hormonas que tenemos que ver.
¿Hay alguna duda sobre esta unidad? El ácido ¿qué decía? El ácido araquidónico. Dónico, perdón. Está complicado el nombre. Araquidónico. ¿Y cuándo lo mencioné yo eso? No lo mencioné. Y no lo vi en la apunte tampoco. ¿No lo viste? ¿Quién preguntó eso? Sí, mi compañera se refiere a la página 32, autacoide, prostaglandinas, cascada de ácido araquidónico. Ah, acá está. En el cuadrito. Sí, ese. Donde está sí, bueno. Eh, el ácido araquidónico, ahí está, ese que preguntaba. Bueno, dentro de este ácido araquidónico tenés las prostaglandinas y el leucotrieno, ¿sí? Este ácido contiene esto que estamos viendo. Nosotros ahora estamos viendo autocaides, ¿sí? El autocaide que acá se menciona es la prostaglandina y los leucotrienos. Entre otros que hemos visto, están estos dos. Bueno, la prostaglandina y los leucotrienos forman parte de este ácido araquidónico, que pregunta la aula. Simplemente eso, pero no lo vas a encontrar en la no. Lo que más importa acá, cuáles son los antas de cada uno de los autocaides que hemos visto. ¿Sí? El autocaide que produce inflamación tiene diferentes antagonistas, ¿sí? Y hemos visto varios ya. ¿Sí? Pero lo del ácido araquidónico no te lo voy a preguntar, no te preocupes. Lo más importante es que vos sepas cuáles son los antagonistas de cada uno de esos autocaides. ¿Sí? Bueno, hicieron una lista de medicación con toda la medicación que les acabo de mencionar. No se olviden de eso, porque les van a preguntar medicación. ¿Para qué se usa el diclofenac? ¿Cuál es un AINE? ¿Cuál es los que no son AINE? Sí, todos se van a preguntar. Los autocaide que nombré, si son 4, no sé, a ver, ya te digo. Histamina, prostaglandina, leucotrienos y serotonina. Sí, 4 son los que nombré, para la compañera que preguntaba. Sí, esos son todos. Bueno, vamos a pasar ahora a la próxima unidad, que es cortita, ¿sí? Que son las hormonas. Bueno, tenemos en nuestro organismo, ¿sí? Las hormonas. ¿Y qué son las hormonas? Son aquellas que se encargan de regular el metabolismo en el organismo, ¿sí? Bueno, a veces ocurre de que tenemos una disminución en nuestro organismo de hormonas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos que colocar hormonas exógenas, ¿sí? Para poder contrarrestar esta falta de hormonas. O puede también de que haya una hipersecreción de hormonas, que haya hormonas de más, ¿sí?
y necesitemos reducir esta cantidad de hormonas, ¿sí? ¿Qué hacemos en estos casos? Bueno, ahora vamos a ver cada una de las hormonas y cada uno de los medicamentos que reducen o aumentan esta cantidad de hormonas, ¿sí? Entonces, podemos tener una hipersecreción o una hiposecreción de cualquiera de las hormonas que vamos a ver. Vamos a ver 3, 4, no sé cuántas son. Bueno, qué es lo que ocurre cuando hay una hiposecreción? La terapia farmacológica está dirigida a suministrar o reemplazar la hormona. Y con la hipersecreción, la terapia farmacológica estará dirigida a antagonizar a la hormona o disminuir sus efectos. Si no le puedo antagonizar, por lo menos disminuir los efectos. ¿Cuál es la primera hormona que vamos a ver? La tiroides. Son las dos famosas enfermedades, hipertiroidismo e hipertiroidismo. ¿Sí? Bueno. Estas hormonas se encargan de la producción de energía, ¿sí? Porque ya que hablamos de hormonas y vamos a hablar de medicamentos para estas hormonas, tenemos que saber para qué sirve, ¿sí? Cómo actúa. Bueno, lo que hace la tiroides es producir energía, ¿sí? ¿Qué pasa si yo tengo una hiposecreción de la hormona tiroidea? ¿Sí? Una de las principales manifestaciones va a ser la poca energía, ¿sí? Bueno, para el tratamiento del hipotiroidismo, ¿sí? El paciente lo que necesita es una medicación que suministre o reemplace esta hormona tiroidea que nos está faltando. Y tenemos la T3, que es la liotironina. Tenemos la T4, que son dos, tiroxina y levotiroxina, perdón. Y tenemos una combinación de ambas, T3 y T4, que es Lotrix, ¿sí? El médico va a indicar cualquiera de esta medicación, T3, T4 o una combinación de T3 o T4, de acuerdo al nivel de hipotiroidismo que maneje el paciente. ¿Bien? Bueno. Y en el caso del hipertiroidismo, ¿sí? Lo que se utiliza son drogas que disminuyan la producción de esta hormona tiroidea, como por ejemplo los inhibidores iónicos de la captación del yodo, los inhibidores yodados y los inhibidores de la síntesis. Esto deben ser básicamente lo del hipertiroidismo. Tienen nombre farmacológico también, ¿no? Los inhibidores iónicos de la captación del yodo son los tiocianatos y el peroclato. Los inhibidores yodados, el yoduro, que es la solución de Yugol. Y los inhibidores de la síntesis, el metimazol y el yodo radioactivo. Son medicamentos que se utilizan para el hipertiroidismo. Son tratamientos, ¿no? El tratamiento del hipotiroidismo es un tratamiento que lleva a cabo el paciente de manera amplia y solo. Estas pastillas, estos comprimidos, se toman media hora, 20 minutos antes del desayuno, se toman en ayunas, ¿sí? Esperan 30 minutos y ya pueden comenzar a desayunar,
¿sí? Cortar con el ayuno. En cambio, en el caso del hipertiroidismo, ¿sí? El yodo la colocación del yodo, ¿sí? Consta de otro tratamiento, ¿sí? El paciente está en una clínica, en un hospital, para administrar el yodo. Y el manejo del yodo debe ser de manera cuidadosa, ¿sí? No me voy a entrar en este tema porque no es lo que importa, no importa el problema, ¿sí? Sino lo que importa ahora es qué medicación yo utilizo para el hipotiroidismo y qué medicación utilizo yo para el hipertiroidismo, ¿sí? Posiblemente se los cuento de manera de anexo, nada más. Bueno, eso es todo con respecto a la hormona de la tiroides, ¿sí? O tengo poca o tengo mucha. No hay más que eso. Después tenemos las glándulas suprarrenales, ¿sí? Estas se encuentran en la parte superior, arriba del riñón. Y tenemos dentro de estas glándulas suprarrenales tres hormonas principales que están arriba del riñón. En la médula suprarrenal está la adrenalina o epinefrina, ¿sí? La adrenalina ya la vimos antes. Bueno, esta ya la hemos visto antes, que tiene efectos simpáticos, alfa y beta. ¿Recuerdan? Vamos a recordarlo a estos neurotransmisores. Nosotros tenemos en nuestro sistema nervioso, ¿sí? El sistema simpático y el sistema parasimpático. Bueno, la adrenalina estaba dentro de los simpáticos miméticos alfa y beta. Simpáticos miméticos significa que mimetizar significa imitar, hacer la misma reacción, o sea, agonista. Bueno, la adrenalina tiene efectos simpático-miméticos, o sea que imitan, ¿sí? a este neurotransmisor alfa y beta. ¿Y qué hace? ¿Cuál es el efecto que tiene la adrenalina? La frecuencia cardíaca, eleva la presión arterial, aumenta la glucosa, estimula la respiración, ¿sí? Todo esto crea un estado de alerta. Y se produce exageradamente cuando hay estrés. Cuando hay mucho estrés tenemos mucha adrenalina. Mucha adrenalina, hay mucho estrés, ¿sí? También se utiliza de manera exógena la adrenalina cuando hay un paro respiratorio. Necesitamos que la persona eleve todo, eleve frecuencia cardíaca, eleve glucosa, eleve presión, ¿sí? Entonces, en un paro respiratorio se utiliza la adrenalina. Bueno, esta se encuentra en la médula suprarrenal, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Bueno, vamos a ver otra hormona más suprarrenal, ¿sí? Además de la adrenalina, que ya vimos todos sus usos, y también lo vimos cuando vimos neurotransmisores, que es el cortisol. El cortisol es el que vimos recién también como un autocaide, sí, con un autocaide esteroide. Y monoesteroides y monoesteroides. Bueno, los esteroides son estos, el cortisol, ¿sí? Que es otra hormona que está en la glándula suprarrenal, ¿sí? Dijimos que eran tres, esta es la segunda, el cortisol. Adrenalina, cortisol. Se utilizan mucho los glucocorticoides, ¿sí? O corticoides, como se le suele decir, se utiliza mucho, pero también
como yo les había dicho antes, tiene muchos efectos indeseables, ¿sí? Los AINES no tanto, pero estos que no son AINES sí tienen efectos indeseables. Bueno, ¿qué hace el cortisol? Esta glándula suprarrenal. ¿Qué función cumple en el organismo? Bueno, principalmente controla la... También estimula la masa muscular, disminuye las reacciones alérgicas y la inflamación, como ya vimos. Estos medicamentos esteroides son muy utilizados como antiinflamatorios, ¿sí? Son muy efectivos. El problema es que tiene efectos especiales. ¿Y cuáles son los efectos inestables? Bueno, ahí tienen un sitio en la página 40, ¿sí? Donde van a ver cuáles son los efectos inestables que tiene. Úlcera, obesidad, estría, edemas, arritmias suprarrenales, osteoporosis, todo eso producen los glucocorticoides, ¿sí? Por eso, hay un síndrome que se llama síndrome de Cushing, ¿sí? Que es cuando tienen cuello de búfalo, ¿sí? Y la cara de luna, como dice acá en redonda, ¿sí? Cuando tienen la cara muy redonda y una papada, así un cuello de búfalo, se llama síndrome de Cushing. Este es una de las eh, que provocan los corticoides. Cuando ustedes estén en el hospital, estén en la clínica, y un paciente que está así todo edematizado, sí, tiene los ojos hinchados, está todo hinchado la cara, los pómulos, así, el cuello, así, todo hinchado así, ¿es por qué? Porque le están colocando corticoides, ¿sí? Y esos corticoides quedan almacenados, ¿sí? Así que por un tiempo largo, por años a veces, se mantienen estas características, ¿sí? ¿Sí? Si los corticoides, por ejemplo, los niños a los niños que se le colocan muchos corticoides, están todos edematizados con el crecimiento y desarrollo, ¿sí? A medida que se van estirando, estas cantidades de glucocorticoides que tiene el organismo van disminuyendo y se van deshinchando, ¿sí? Pero no se deshincha de un día para el otro. ¿Sí? Bueno, esto debería ser entonces el cortisol. Potente efecto antiinflamatorio, efecto inmunosupresor y efecto metabólico. Acá me mencionan los principales efectos que hace el cortisol. ¿Bien? Bueno. Y ahora vamos a ver el tercer la tercera glándula suprarrenal, que es la aldosterona, ¿sí? Adrenalina, cortisol y la aldosterona. Esto lo que hace la aldosterona es controlar la sal que hay en el organismo, ¿sí? Mejor dicho, la salida de sal que hay dentro del organismo. Esto se ocupa de la aldosterona, ¿sí? ¿Qué pasa si yo tengo un exceso de aldosterona en el organismo? ¿Sí? Como la aldosterona se ocupa de sacar la sal del organismo, ¿sí? No, perdón, no de sacar, de retener la sal del organismo, entonces, en caso de retenerla, mucha aldosterona, voy a retener mucha sal, ¿sí? No las voy a excretar a la sal. ¿Y qué produce?
esta acumulación de sal en el organismo, edemas. ¿Sí? ¿Qué pasa si por el contrario yo tengo una disminución de esta glándula suprarrenal, una disminución de aldosterona? Lo que va a hacer es que el órgano pierda más sal. ¿Sí? Y si pierde sal, ¿qué pierde? Agua. ¿Sí? Perdemos sodio. Entonces lo que hay que hacer es reponerlo con sodio. ¿Y cuál es el sodio que más se utiliza en los hospitales? El suero. El suero es cloruro de sodio. ¿Sí? Cuando hay una deficiencia de líquidos, de sal, porque disminuye la aldosterona, ¿sí? Coloca sodio. ¿Sí? ¿Qué provoca la disminución de esta sed? Provoca sed, porque tenemos, la sed es una reacción que tenemos en el organismo cuando disminuyen los líquidos. Disminuyen los líquidos en el organismo y no. Esto es una disminución de la aldosterona. Bueno, hay algunos medicamentos, como la spironolactona, la spironona, ¿sí? Que tienen un efecto diurético. ¿Qué significa que es diurético? Significa de que nos va a hacer orinar más. ¿Sí? ¿Y por qué orinamos más? ¿Porque tenemos más aldosterona o porque tenemos menos aldosterona? ¿Qué piensan ustedes? María de los Ángeles dice que tenemos más. ¿Coinciden? Sabrina más. Carla dice que es menos. Otra Carla dice que es más. Más. Bueno, van como 6-1 el más, va ganando. Sí. Hay más producción de aldosterona, ¿sí? Entonces, aumentar la aldosterona, se retiene la sal, no se elimina y el cuerpo se edematiza. Entonces, yo necesito algo que me contrato para que yo pueda eliminar la sal y deshincharla, ¿sí? Entonces, ¿qué utilizo? Diuréticos. Entonces, podemos decir que los diuréticos son un antagonista de la aldosterona. ¿Vieron cuando los pacientes toman diuréticos? ¿Sí? Como espironolactona, clorona. Bueno, esta es la fundamentación científica. ¿Sí? Los diuréticos lo que hacen es antagonizar, ¿sí? Esta excesiva producción de aldosterona, para que disminuya la producción de aldosterona. ¿Sí? Entonces, de esa manera, al disminuir la producción de aldosterona, orino y disminuye el edema. ¿Sí? Bueno. Tenemos la última hormona, creo que es. No, dos hormonas más me quedan. La última hormona, que son las hormonas pancreáticas. ¿Sí? Y el páncreas desarrolla estos dos tipos de hormonas. Una es la insulina y la otra es el glucagón. ¿Sí? ¿Cuál es la función que tiene la insulina? Regula la glucosa que tenemos en la sangre. ¿Bien? Un páncreas que no regula su producción de insulina, ¿qué hace? De que tengamos problemas con la glucosa en la sangre. ¿Sí? Que tienen la enfermedad que se llama diabetes mellitus. ¿Sí? Los diabéticos tienen este problema con esta hormona, con la
hormona pancreática, insulina. ¿Sí? Por el contrario, el glucagón, ¿sí?, lo que hace es estimular la producción de glucosa en el hígado. Bueno, ¿qué se utiliza? La insulina como fármaco, ¿cómo se utiliza? Bueno, los pacientes que son diabéticos tienen poca producción de insulina o nula, ¿sí? Por eso después ellos se categorizan diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. No vamos a entrar en el tema de la diabetes ahora. Lo que a mí me interesa que sepan es que la insulina lo que hace es producir, ¿sí?, producir glucosa en la sangre, ¿sí? Cuando la glucosa, producir glucosa en la sangre no, inhibir la glucosa, al revés, estoy diciendo las cosas al revés. Cuando yo tengo los niveles de insulina en la sangre muy altos, ¿sí?, lo que tengo que hacer es colocar insulina para bajar esos niveles de glucosa. ¿Cuál es el nivel de glucosa aceptable en nuestro organismo? Entre 70 y 110, en ayunas, ¿no? Entre 70 miligramos por decilitro y 110 miligramos por decilitro en ayunas. ¿Por qué digo esto en ayunas? Porque empezamos a comer, comemos, el organismo empieza a metabolizar lo que comemos y genera, ¿qué? Glucosa. Entonces, ¿qué vamos a tener alto cuando comemos? La glucosa. El nivel de glucosa en sangre, que se mantiene por unos momentos nomás, porque después la glucosa es utilizada. ¿En qué se transforma la glucosa? En energía, ¿sí? Y nosotros utilizamos la energía hasta para estar hablando. Si se transforma en energía, es bajar el nivel de glucosa. Porque si nosotros tenemos 200 miligramos por decilitro de glucosa, 300 miligramos por decilitro de glucosa, 400, 500 miligramos, estamos hiperglucémicos. Y esto daña el organismo. Cuando ustedes vean diabetes, si es que no lo han visto ya, van a ver cuáles son los daños que causa, ¿sí? Lo que nosotros más tenemos que hacer ahora es la utilización de la insulina. Y después tenemos diferentes tipos de insulina para hacer una insulinoterapia, ¿sí? Tenemos insulinas que hacen un rápido, de acción rápida, ¿sí?, que te baja la glucemia de golpe, pero tiene una corta duración, ¿sí?, que es la insulina corriente. O sea, te la baja rápido la glucemia, pero queda muy poco tiempo en la sangre, ¿sí? Entonces la glucosa se dispara de nuevo, ¿sí? Esta es la insulina de acción rápida. Después tenemos la insulina de acción lenta, que es la NPH, ¿sí? Esta no te hace un efecto rápido, ¿sí?, pero sí se mantiene en la sangre más tiempo. 12 horas, 24 horas, de acuerdo al tipo de NPH que sea. Hay algunas de 12 horas y algunas de 24 horas, si tenés varias. Bueno, entonces al mantenerse más tiempo en la sangre, ¿sí?, mantiene los niveles de glucosa bajos durante más tiempo. O sea, si hoy me levanto a las 8 de la mañana, me mido la glucemia y tengo 300 de glucemia en ayuna. Estoy hiperglucémico, ¿sí? ¿Qué hace el diabético? Se colocan las dos insulinas, la rápida y la lenta. ¿Por qué? La rápida le va a bajar la glucosa, que la tiene 300, ¿sí? Y la lenta se la va a mantener baja en el transcurso del día, ¿sí? Más o menos en esto constan los tratamientos de insulina, ¿sí?, que después van a ver bien cuando comiencen a trabajar, cuando empiecen a ver los tratamientos, así es como se maneja. Yo les explico cómo la manejamos para que entiendan cuál es el efecto que hace en el organismo.
¿Para qué sirve? Bueno. Después, entre de la rápida y la lenta, ¿sí? Tenemos de acción intermedia, ¿sí? O de acción prolongada. Hay un cuadrito ahí en la página 41 con, con todos los tipos de insulina, ¿sí? Yo no nombré los dos extremos, pero tenemos la regular, la NPH, la lenta, la ultra corta, la ultra lenta, ¿sí? Bueno, hay muchas situaciones, ¿sí? Pero todas tienen que ver con lo mismo, con el tiempo que va a hacer el efecto, ¿sí? Y el tiempo en el que va a durar en la sangre esa insulina. ¿Bien? Bueno, todo eso es con respecto a la insulinoterapia. Después tenemos unos hipoglucemiantes que son vía oral. No todos insulina, ¿sí? Hay algunos que se toman medicación vía oral, ¿sí? Que también cumplen la misma función. Bueno, y por último está el glucagón, que es la hormona que produce el páncreas y hace lo contrario que hace la insulina, ¿sí? La insulina dijimos que baja los niveles de glucosa en sangre. Bueno, el glucagón no. El glucagón lo que hace es aumentar los niveles de glucosa en sangre, ¿sí? Se utiliza para pacientes que tienen problemas de hipoglucemia severas, ¿sí? Se baja muchísimo la glucemia, entonces se utiliza el glucagón. A veces, cuando un paciente está hipoglucémico, o sea que tiene valores por debajo de 70, pero muy por debajo, 50, 40, 30, van a encontrar que el paciente está sudoroso, frío, pálido, las tres características principales. Bueno, rápidamente se utiliza esto, se utiliza el glucagón. O si no, también se utiliza glucosa, ¿sí? Que es suero dextrosado. Esa dextrosa, que es glucosa, viene en diferentes porcentajes, el 5%, el 10%, el 25% y el 50%. Agarramos la más alta, el 50%, y le hacemos un bolo de este glucosado en sangre para que el paciente le eleve su nivel de glucosa en sangre, ¿sí? Si no se nos viene abajo. Bueno, eran poquitas las hormonas que tenemos que ver, ya las vimos a todas. ¿Tienen alguna duda? Esto vendría a ser todo lo que va a traer el examen. Unidad 2 a unidad 1 a unidad número 4. Hacemos la 1 y la 2. Hoy ya completamos con la 3 y la 4. No sé si tienen alguna duda de todo, digamos, desde que arrancamos allá con la unidad número 1 hasta la 4, como para que mañana ya vayan al examen sin ninguna duda. Hola, Emi. Sí, yo tengo una duda en la página 34 sobre el autacoide tromboxanos. Bueno, No le entendí o no escuché justo esa parte. no la mencionamos al tromboxano, creo. El tromboxano TXA. El tromboxano TXA son las aspirinas que se utilizan con doble función, ¿sí? La principal función es analgésico y antipirético, ¿sí? Pero hay una segunda función que se toma a mínimas dosis, por ejemplo, 100 miligramos por día, que lo que hace es, tiene un comportamiento antitrombótico. ¿Qué significa antitrombótico? En la circulación de la sangre se pueden formar trombos, ¿sí?
o podemos decir acumulación de bolos de sangre, ¿sí? Que tapan los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos una medicación que sea antitrombótica, que la sangre esté más livianita, no esté tan espesa para que se formen estos trombos que obstruyen el vaso, ¿sí? Bueno, la aspirina a bajas dosis, como lo acabo de decir recién, 100 miligramos por día, ¿sí? Tiene este efecto antitrombótico, ¿sí? Pero el efecto principal de las aspirinas justamente era el de analgésico. Tromboxanos TXA es el que vos me estás preguntando, la utilización de la aspirina, ¿sí? Que hay que tener mucho cuidado con la intoxicación por aspirina porque no es buena, ¿sí? Eso es solamente, todo eso es lo de tromboxanos. Que no sé por qué se me pasó por alto mencionar. Es la aspirina nada más. Gracias, Emma. Bueno, ¿alguna otra? También Daniela Sí. pregunta que dice que no entendió la diferencia entre adrenérgicos y antidrenérgicos. Adrenérgicos y antiadrenérgicos. Eso lo vimos. En la unidad creo que estaba eso. Página 22 empezaba a nombrarlo. Sí, en la unidad anterior estaba buscando. En la 2. En la unidad número 2 esta vez. ¿En qué página está? ¿Qué preguntó? Página 22 dicen. Ah, página 22, bueno. Ah, sí, acá está. Bueno, es una clasificación adrenérgico, es una clasificación que entra dentro de 4, ¿sí? Se los leo. Adrenérgicos, colinérgicos, antiadrenérgicos y anticolinérgicos, ¿sí? El sistema nervioso autónomo, ¿cuál es el sistema nervioso autónomo? El que maneja los órganos de manera involuntaria, ¿sí? Por ejemplo, el corazón, ¿sí? Bueno, dentro del sistema nervioso autónomo tenemos diferentes fármacos, ¿sí? Que trabajan en este sistema autónomo, ¿sí? Y cumplen su función. Ahí hemos visto muchos de ellos. Por ejemplo, vimos, aumentan el ritmo cardíaco, aumentan la tensión arterial, aumentan la glucosa, ¿sí? Que esta es la adrenalina, por ejemplo, que es un adrenérgico, ¿sí? Bueno, entonces, todo esto, alérgicos, colinérgicos, antiadrenérgicos y anticolinérgicos, ¿sí? Son los medicamentos que se utilizan para el sistema nervioso autónomo. Eso es. La adrenalina es un adrenérgico, por ejemplo. La noradrenalina también es un adrenérgico, otro adrenérgico. Y un antiadrenérgico, ¿sí? Vendría a ser lo que hace la función, la antagonista, que hace la función contraria, ¿sí? Por ejemplo, la amiodarona, ¿sí? La amiodarona es una medicación adrenérgica, ¿sí? Porque la amiodarona lo que hace es reducir la frecuencia cardíaca. Para aquellos pacientes que tienen fibrilación auricular, ¿sí? Que le decimos FA comúnmente, tienen la frecuencia cardíaca de 150, 160, 180, le va a explotar el corazón.
necesitamos rápidamente un antiadrenérgico, como por ejemplo la amiodarona, ¿sí? Es una clasificación dentro de medicamentos, ¿no? Hablando. Clasificación de medicamentos que actúan en el sistema autónomo. No sé si quedó claro la pregunta. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta más? ¿A otra consulta? ¿De cualquiera de las unidades? Bueno, como les decía ayer, para los que no tuvieron Yo la quería clase de preguntar ayer, la diferencia recuerden que ¿sí? del sistema simpático y el sistema parasimpático. Porque yo no pude estar ayer y no me quedó ¿Cuál? claro. Están en la página 22. Bueno. Sí. Los dos dependen del sistema nervioso autónomo. Yo recién le decía que el sistema autónomo produce el que maneja los órganos involuntarios, ¿sí? Bueno, dentro del sistema nervioso autónomo, autónomo, sí, autónomo dije, autónomo, están el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, ¿sí? El sistema nervioso simpático lo que hace es que se activen los niveles de lucha o de huida, ¿sí? ¿Qué significa que se activen los niveles de lucha o de huida? ¿Sí? Cuando el organismo sufre una depresión cardíaca, ¿sí? Una depresión del sensorio, ¿sí? Entonces necesitamos, el cuerpo necesita, ¿sí? Que se aumente la frecuencia cardíaca, que se aumente la presión arterial, que se aumente la glucosa en los músculos, ¿sí? Por ejemplo, en el tórax tenemos una musculatura, ¿sí? Que se expande. Si no se expande esos músculos torácicos, los pulmones no se expanden y no entra oxígeno, ¿sí? Entonces, Ahí entraría tiene que el haber una agonista. glucosa. No, estamos hablando del sistema simpático. Sí. Dentro del sistema simpático, la función que se cumple son eso, de que haya más músculos, de que haya más frecuencia cardíaca, de que haya más presión arterial, ¿sí? Si eso es lo que el organismo fabrica y hace, ¿sí? Actúa ante ese estrés, ante esa depresión, actúa y reacciona, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el cuerpo no lo puede hacer? Porque no pasa con los propios medios, utilizamos las sustancias exógenas, que es la medicación. Utilizamos adrenalina, que aumenta la frecuencia cardíaca, utilizamos noradrenalina, que aumenta la tensión arterial, ¿sí? Bueno, utilizamos una serie de medicamentos que actúan sobre este sistema nervioso autónomo, ¿sí? Eso es simpático. Dentro de eso, de los simpáticos, tenemos medicación agonista y medicación antagonista, ¿sí? Claro, ahí está, ahí La entra, medicación digamos, para agonista, la medicación. lo que va a hacer la medicación agonista es imitar o aumentar la función, ¿sí? Si yo pongo adrenalina o noradrenalina, que la adrenalina ya la tenemos en nuestro cuerpo. Noradrenalina también tenemos en nuestro cuerpo. Pero cuando hay una deficiencia de esto, necesitamos más, ahí utilizamos una medicación exógena, ¿sí? Entonces, crecen los niveles de adrenalina y noradrenalina y se puede contrarrestar esta falta de frecuencia cardíaca, esta falta de tensión, ¿sí? Un antagonista de esto, de estas funciones, ¿sí? Son las que disminuyen la tensión arterial, ¿sí? Los pacientes que están hipertensos, ¿sí? Que tienen la tensión arterial 180, 190, 200 todos los días, necesitan sí o sí un tratamiento de la hipertensión para que reduzca el arterial, ¿sí? Y generalmente estos tratamientos son vía oral,
estaban atenolol, propanolol, bisoprolol, bueno, todo lo que termina con LOL, como les decía ayer. Bueno, toda esta medicación es antagonista, ¿ves? En vez de aumentar la tensión arterial, lo que hace es todo lo contrario, la bloquea, la baja, ¿sí? Todo eso está dentro de lo simpático. Después tenemos el parasimpático, que es el que vos me preguntabas recién, qué es lo que es el simpático y parasimpático. Bueno, y el sistema parasimpático de lo que se ocupa es más del el reposo y el mantenimiento. Se utilizan mucho, por ejemplo, eh, eh, mucho atropina, no me acuerdo de la droga, se utiliza mucho la atropina, que es un antagonista de la acetilcolina, y esta atropina lo que hace también, al igual que la adrenalina, es aumentar la frecuencia cardíaca, ¿sí? Eh, y también se utiliza los medicamentos que vienen provienen del curare. El curare es una sustancia eh, que te produce somnolencia, que te duerme, te produce sedación, ¿sí? Cuando tenés muchos, como por ejemplo el becuronio, el pancuronio, esta medicación se utiliza para sedar a las personas, para someterlas a una cirugía, ¿sí? Por eso cuando nosotros sedamos a una persona con becuronio, pancuronio, tenemos que ponerle un tubo endotraqueal que va a un respirador para que ese respirador respire por la persona, ¿sí? Porque duerme todo, te duerme hasta los pulmones, ¿sí? No los pulmones, sino los músculos que hacen que los pulmones se muevan, que se expanden, ¿sí? Bueno, esto es más del sistema parasimpático. Eso es en resumen un poco de todo lo que vamos a hacer, que la clase de ayer duró 2 horas y pico. Gracias, gracias. Bueno, de nada. Igual la podés ver, si no estuviste presente, ya está en el canal de YouTube, o sea que la podés repasar, ¿sí? Y a esta la vamos a subir apenas se cargue en el Drive, pongan un poco de tiempo en que se cargue en el Drive, apenas se cargue en el Drive, Luana la va a subir al canal de YouTube, así la pueden repasar. Una pregunta, Emi, ¿los pueden dar un caso más o menos larguito así para aplicar todo esto en el examen? No, realmente los exámenes son muy similares a las actividades que le han propuesto ahí, por ejemplo, no sé si le han propuesto crucigramas o preguntas de verdadero o falso o preguntas de múltiples opciones. Esos son el tipo de preguntas que le hacen. Así igual, y son pocas, creo que son 20, no sé cuántas son pocas preguntas y tienen mucho tiempo para resolverlas.